Memorias congeladas que despiertan en medio del caos, clones que juegan con el fin del mundo y un villano que quiere que lo amemos antes de destruirnos. Este segundo episodio de Fundación no solo profundiza en las consecuencias del salto temporal, sino que abre la puerta a nuevas amenazas que no estaban en ningún plan. Este episodio nos muestra el declive emocional de Harry Seldon, la radicalización del imperio y el ascenso imparable del mulo. Un ser que no necesita disparar para vencer, solo hablar. En un universo guiado por fórmulas matemáticas, la irrupción de lo impredecible pone todo en jaque. Porque cuando los futuros posibles se oscurecen, solo queda decidir entre obedecer o resistir. Mi nombre es Juan Francisco Bellón y en los próximos minutos vamos a repasar, con spoilers, este segundo episodio de la tercera temporada de Fundación. Así que, si no lo habéis visto, os invito a darle al pausa, verlo tranquilamente, si es que uno puede estar tranquilo mientras se acerca una guerra mental y la posibilidad de aniquilar planetas, y luego volver para comentarlo con nosotros, aquí en Review de Fuera de Series. Pero antes de empezar me gustaría recordaros algo muy importante. Si os gusta lo que hacemos, suscribíos a nuestro canal de YouTube y dadle a me gusta, que es lo que más nos ayuda a seguir creciendo. Bueno, pues ya tenemos aquí el segundo episodio de la tercera temporada de Fundación, y la verdad es que menudo pedazo de capítulo. Si el primero ya nos dejaba con ese cliffhanger tan potente con Gal despertando del criosueño, en este segundo episodio nos lanzan de cabeza a ese hueco temporal de 152 años que había quedado sin rellenar. Y no es un resumen rápido, no, la serie se toma su tiempo y nos regala un primer acto que es casi un mini episodio en sí, centrado por completo en Gale y Harry Seldon y en todo lo que han vivido desde que se escondieron en Ignis hasta el presente. Personalmente agradezco muchísimo este enfoque porque nos coloca justo en el punto emocional y estratégico que necesitábamos para entender lo que viene. El episodio arranca con Talis, el primer portavoz de los mentálicos, despertando a Gale y Harry del criosueño, según lo planeado, justo después de que Telum cayera al final de la segunda temporada. La idea era sencilla: durante unas semanas al año, Gale y Seldon saldrían de su cápsula para enseñar a los mentálicos todo lo relacionado con la psicohistoria y ayudarles a dominar sus habilidades mentales con vistas a la amenaza que se avecinaba, el mulo. Pero claro, pronto queda claro que el plan es insuficiente. Por mucho que salgan de vez en cuando a enseñar, no hay tiempo material para que el conocimiento se transmita de forma real y profunda. La amenaza avanza más rápido que ellos y eso crea una tensión constante. Me ha gustado mucho, de hecho, cómo se transmite esta sensación de urgencia sin caer en el dramatismo barato. Está todo muy bien medido. Un momento que me pareció súper significativo es cuando Gal decide erradicar de facto la reverencia dentro de la comunidad. Puede parecer un detalle menor, pero en realidad es una ruptura clara con la estructura anterior, que tenía tintes religiosos o, digámoslo, sectarios. Gal está marcando un nuevo rumbo, el de la razón, el conocimiento y la autonomía. Es un cambio de paradigma y lo interesante es que esto encaja con lo que vimos en el primer episodio de la temporada, cuando el alcalde de Ignis menciona que la era religiosa ya había quedado atrás. Aquí entendemos por qué y cuándo empezó ese cambio. Esos hilos que se entrelazan con tanta precisión me encanta porque muestran que la serie no improvisa, cada pieza tiene su lugar. Aun con todo ese esfuerzo, Harry y Gal se dan cuenta de que no es suficiente. El tiempo sigue corriendo y no logran formar a los mentálicos con la rapidez y la profundidad necesaria. Así que Harry toma una decisión de esas que marcan un antes y un después. Decide no volver a entrar en el criosueño. Se quedará despierto envejeciendo año tras año, mientras Gal sigue durmiendo y despertando en los momentos clave. Su objetivo es garantizar que todo el plan siga adelante, que la fundación y los mentálicos estén listos para cuando llegue el mulo. A mí me ha parecido un momento bastante duro. Harry, que siempre había sido la mente fría y lógica, aquí se sacrifica físicamente, emocionalmente e incluso existencialmente. Es una renuncia brutal y da la sensación de que por primera vez Sheldon confía no en su plan, sino en alguien más, en Gal. Y cuando Gal despierta de nuevo 4 años antes del presente, el panorama ha cambiado radicalmente. Talis ha muerto, se ha asumido como su nuevo portavoz y Harry está literalmente en su lecho de muerte. La escena entre ellos dos es preciosa y demoledora a la vez. Sheldon le dice que el viaje es suyo, que él ya ha hecho lo que podía. La forma en la que se despiden, sin una grandilocuencia, pero con todo el peso del cariño y la historia que comparten, es muy emotivo. De verdad, diría que de lo más emotivo de la serie hasta ahora. Harry camina luego hacia el portal que lo lleva a un Asworld, una especie de más allá metafórico donde acepta su final. Es una imagen que se queda grabada y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Gal está sola y justo cuando la oscuridad empieza a expandirse. Porque claro,
Ahí viene otro bombazo. El primer radiante muestra que el tercer colapso ya está en marcha. Y todo apunta a un solo punto de origen. El mulo ha tomado Calgan. Es justo en ese momento cuando la curva del caos empieza a crecer sin control. Y lo interesante es que aquí no estamos hablando de una guerra clásica ni de un cambio político. Lo que detona todo esto es la llegada de un individuo con un poder que el modelo de Sheldon no es capaz de contener. El mulo no solo desafía los cálculos, los revienta. Y eso en una serie como Fundación, donde todo parece estar planificado al milímetro, supone una ruptura total y da la sensación de que la serie nos está diciendo todo lo que creíais tener bajo control ya no sirve de nada. La amenaza que representa el mulo no es solo militar ni estratégica, es también emocional, psicológica. Y eso queda claro con la escena en la que utiliza a Scarlett como peón en su demostración pública de poder. Ella, descendiente de Valyrian, termina obedeciendo con una sonrisa mientras apunta con un arma. No porque quiera, sino porque él lo desea. Y no porque le obligue explícitamente, sino porque sabe manipular con una sutileza aterradora. Este tipo de coerción es más peligrosa que cualquier bomba. No puedes combatirla con escudos ni armas, es una guerra de voluntades. Y recuerda mucho a ese tipo de antagonista como Kilgrave en Jessica Jones o Hannibal Lecter, que no necesitan levantar la voz para darte miedo, están siempre un paso por delante, jugando a un nivel mental inalcanzable. Pero este episodio no se queda solo en conflictos internos y demostraciones de poder, también introduce nuevas piezas en el tablero. Aparece Torren Mallow, descendiente directo de Hover Mallow, que por lo que hemos visto hasta ahora, bueno, es más bien lo opuesto a su antecesor. Torren es comedido, más sumiso, y su actitud frente al mundo es claramente de adaptación o supervivencia. Junto a él está Pritch, un personaje que deja entrever con su sola presencia que aquí va a haber choque de ideales. Los dos asisten a una especie de reunión de cortesanos, el mulo, donde queda bastante claro quién manda. Y me parece muy interesante cómo los Mallow, que en este pasado representaban cierto idealismo o rebeldía, ahora se han convertido en algo mucho más dócil. Y esto puede ser clave cuando llegue el momento de elegir lealtades. Y lo peor es que, al menos de momento, está funcionando. El pueblo de Calgan empieza a rendirse a sus pies, sus antiguos enemigos se doblan y sus poderes psíquicos parecen no tener límite. Ni siquiera necesita soldados, solo con su presencia, su discurso de demostraciones, va extendiendo su control. Y mientras tanto, él observa todo desde la distancia, sabiendo que cada día que pasa su margen de maniobra es más pequeño. Aquí es donde la narrativa de Fundación vuelve a brillar, porque no solo nos da una villanía potente, sino que también nos hace dudar de si la resistencia es posible, y si esta vez de verdad no hay salida, y si el plan de Sheldon se rompe aquí para siempre. Y ahora sí, vale, cerramos la trama de Gal y el mulo, que vaya tela, y nos vamos directamente a lo que está ocurriendo en el corazón del imperio. Y ojo, porque si pensábamos que allí las cosas estaban más tranquilas, nada más lejos de la realidad. La dinastía genética de los Cleón está hecha unos zorros. Cada uno de los hermanos está lidiando con una crisis de una forma distinta, y el contraste entre ellos es riquísimo. El hermano Día, el que debería estar liderando, está completamente pasota, más bien ausente. Está a lo suyo, apostando, divirtiéndose, drogándose, como si el universo no estuviera a punto de irse al garete. Da mucha rabia esa actitud porque en temporadas anteriores habíamos visto a un Día mucho más obsesionado con el control, y ahora parece que ha tirado la toalla, como si ya supiera que su tiempo se acaba. Despunta, en cambio, es todo lo contrario, se le nota más tenso, más alerta, incluso más maduro. Y claro, ahora entendemos por qué. Tiene en sus manos algo que nadie más tiene, o al menos no hasta ahora. Me refiero a esa alianza encubierta con Gal. Aunque la serie todavía no ha soltado todos los detalles, ya podemos ver que Despunte está empezando a pensar por su cuenta, y esto es enorme, porque por primera vez uno de los Cleón parece estar desafiando el ciclo, el rol que se le ha asignado desde que nació. Y me gusta mucho ver ese matiz en el personaje, esa mezcla de responsabilidad y miedo. Se nota que quiere hacer lo correcto, pero también está abrumado, y con razón, tiene entre manos un artefacto que puede reescribir el futuro. Pero si hay un personaje que se lleva uno de los golpes más bajos del episodio, es el hermano Descenso. Y no me refiero solo a su desesperación existencial, me refiero al momento exacto en que su propio hermano Día le lanza su propia sangre a la cara, así, sin aviso, sin ceremonia, sin justificación pública. No es un ritual, no es una tradición imperial, es un gesto de humillación pura, un ya no importas. Se ve claramente que Día ya ha desconectado de cualquier sentido de respeto hacia el pasado, y Descenso, completamente manchado y roto por dentro, entiende que no tiene lugar ni en el presente ni en el futuro del imperio. Es
justo después de eso cuando empieza a moverse en las sombras con la Novácula. Y ya no lo hace por deber, sino por orgullo herido, por la necesidad de dejar una huella antes de ser borrado. Esa bomba, por cierto, que ya he soltado su nombre, la Novácula, qué nombrecito, suena a cuchilla, a filo que corta realidades, porque eso es, en esencia, un arma que lanza un planeta hacia un agujero negro, o al revés, el agujero negro hacia el planeta, donde el espacio y el tiempo se colapsan y ya no hay retorno. La demostración que vemos en el episodio es alucinante, no solo por el espectáculo visual, que también, sino por la reacción de las personas. Despunte está paralizado, Demerzel se lo toma con una inquietante frialdad y Descenso lo presencia casi como si fuera una ofrenda. Y ahí es donde te das cuenta de lo torcido que está el personaje. Ha perdido la esperanza de seguir vivo, pero quiere dejar una marca. Y esa marca es la destrucción total. Es uno de los momentos más potentes de lo que llevamos de temporada. Y claro, la pregunta que te haces es, ¿y esto en manos de quién queda? Pues en manos de Despunte, que como decía antes, ya estaba bastante agobiado con todo lo que viene, y ahora encima le colocan en las manos el botón rojo del apocalipsis. Me encanta la escena en la que Despunte le pregunta a Descenso en qué momento debería usarla, y Descenso le responde algo así como, solo en circunstancias extraordinarias. Pero claro, ¿quién define que es extraordinario cuando tienes a un tirano psíquico expandiéndose por la galaxia? Da la sensación de que Descenso ya ha aceptado que ese botón se va a apretar y que Despunte, por muy responsable que quiera ser, va a ser empujado a usarlo. Vamos, que estamos ante una bomba narrativa con temporizador. Y en medio de todo este caos, la figura de Demerzel vuelve a cobrar protagonismo. Aunque no tiene muchas líneas en el episodio, su presencia se siente constantemente. Es como si estuviera controlando todos los hilos en la sombra, y eso me encanta, porque al final Demerzel es la única constante en la dinastía Cleón. Ella los ha visto nacer, envejecer y desaparecer una y otra vez. Y sin embargo, en este episodio se le nota una ligera incomodidad. ¿Será que empieza a dudar del ciclo? ¿Será que teme que esta vez, con el mulo ahí fuera, las cosas se escapen de control? Tengo la sensación de que va a jugar un papel clave en los próximos episodios y que su lealtad, aparentemente inquebrantable, podría empezar a tambalearse. Y claro, mientras todo esto ocurre, en Palacio, la amenaza del mulo sigue creciendo en segundo plano. Esa es otra cosa que hace muy bien la serie. Los distintos focos de poder no están desconectados. Todo lo que ocurre con los Cleón tiene implicaciones directas en la crisis galáctica, porque si Despunte decide usar la Novácula, aunque sea como defensa, podría romper para siempre la estructura que Sheldon intentó preservar. Y si Descenso logra influenciarlo hasta ese punto, el futuro ya no será predecible. Es como si estuviéramos viendo la última partida de ajedrez antes de que el tablero se parta en dos. Y lo fascinante es que no sabemos quién es el jugador principal, el mulo, Gal, Despunte o quizá alguien que ni sospechamos. En cuanto al ritmo del episodio, tengo que decir que me ha parecido muy bien medido. Aunque pasan muchísimas cosas, traiciones, amenazas, decisiones morales gordísimas, la serie se toma su tiempo para desarrollarlas. Y eso me encanta porque no todos los giros son locos o cliffhangers efectistas. Aquí hay una narrativa más densa, más pensada, que se toma el lujo de detenerse en los personajes, en sus miedos, sus frustraciones y sus contradicciones. Eso en una serie de ciencia ficción es oro, porque le da alma a todo lo que vemos y sinceramente ya me quedo de verdad tengo unas ganas locas para ver cómo se desmorona o se reconfigura este imperio. En definitiva, que lo que está ocurriendo con los Cleón no es solo una crisis de liderazgo, es una crisis de identidad. En cuanto a teorías, tengo unas cuantas. La primera es sobre el plan de Sheldon y si realmente todo esto también estaba previsto. Me cuesta creerlo, pero hay una parte de mí que sospecha que incluso la aparición del mulo, o al menos la desviación provocada por él, puede estar contemplada dentro de alguna bifurcación del primer radiante. Por otro lado, creo que la alianza entre Gal y Despunte va a jugar un papel fundamental. Son dos figuras que representan polos opuestos, la ciencia versus el poder institucional, la predicción versus la espontaneidad. Y si se unen, pueden crear una nueva vía, una especie de tercer camino que rompa el ciclo sin destruirlo todo. También tengo dudas sobre Demerzel y si al final decide actuar por su cuenta, fuera del ciclo Cleón, y si ella es quien desactiva la Novácula o quien impide que Despunte la use. No sé, pero la veo inquieta y eso nunca es buena señal. En resumen, que este episodio me ha parecido una joya. Tiene todo lo que hace grande a Fundación. Ideas potentes, emociones complejas, villanos memorables, conflictos morales y una narrativa que te exige atención, pero que te recompensa con creces. Me ha encantado cómo han equilibrado la exposición de Gal y Harry con el avance de la amenaza del mulo y cómo han desarrollado en paralelo la debacle de los Cleón.
Cada escena tiene su peso, cada decisión de los personajes resuena en el conjunto. La novácula, el control mental, la soledad de Gal, la desesperación de descenso son elementos que por separado ya son potentes, pero juntos forman un episodio que te deja pensando mucho después de que acabe. Sinceramente, si esto es solo el segundo episodio, no quiero ni imaginar lo que nos espera en el tercero. Y esto ha sido todo en el repaso con spoilers al segundo episodio de la tercera temporada de Fundación en Apple TV. Pasaros por nuestro chat de Telegram, donde más de 2000 personas hablamos cada día de series, en telegram.me/fuera de series. Y pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda fuera de series.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.